Hola, buenos días niños de cuarto. Hoy vamos a retomar nuestra clase recordando un propósito muy importante que tenemos en este año escolar. Recordemos que nosotros debemos aprender a identificar qué tipo de texto es el que estamos leyendo y cuál es el propósito que tiene ese texto. Bueno, entonces para esto los voy a invitar a que saquen su cuaderno en lengua castellana y vamos a dibujar un cuadrito más o menos con este esquema, donde vamos a ubicar como título texto, título y propósito. Y vamos a buscar en nuestro libro taller de lenguaje cuáles son los textos que hemos leído y qué tipo de texto es. Bueno, entonces empezamos. El primer texto que nosotros trabajamos fue El elefante curioso. Entonces vamos a recordar de qué se trataba ese texto y vamos a identificar qué texto era. Si era un cuento, un texto dramático, un poema, un artículo informativo, una noticia o una receta. Y cuando ya hayamos identificado qué tipo de texto era, lo vamos a ubicar y vamos a escribir el título de ese texto. Entonces aquí tenemos El elefante curioso porque hacía parte de un cuento. Y al final vamos a poner cuál sería el propósito de ese cuento. En este caso, contar una historia. Puede ser desarrollar nuestra imaginación, divertirnos, ¿sí? Bueno, luego vamos a buscar el siguiente texto. El siguiente texto que leímos fue Alicia cayendo por la madriguera. También hace parte de un cuento, entonces lo ubicamos en la casilla de los cuentos y pensamos cuál puede ser su propósito. Luego seguimos buscando en el libro taller y nos vamos a encontrar con el texto de El eco. Entonces ese texto hace parte de un texto dramático. Lo ubicamos allí, le ponemos el título y en el propósito, pues, ¿cuál era el propósito de ese texto? Era ser representado en una obra de teatro. Entonces colocamos ahí el propósito. Y así vamos a seguir buscando en nuestro libro taller todos los textos que hemos trabajado. Es por migas, el gran destino turístico, bueno, todos, y los vamos a empezar a ubicar aquí dependiendo del tipo de texto que sea y del propósito que cumple cada texto. Bueno, después de que hagamos este ejercicio, vamos entonces a ir a nuestro libro taller en la página 37. En la página 37, donde está el texto del castillo aéreo del brujo. Recuerden que otro de nuestros propósitos muy importantes es que aprendamos a leer en voz alta, con entonación, con fluidez. Bueno, entonces vamos a hacer esta lectura juntos, tú en tu casa con tu libro taller y yo, bueno, vamos a ir a hacer las pausas donde hayan puntos, comas y hacer la entonación adecuada. Y respiramos para que podamos seguir leyendo con fluidez. Bueno, entonces, el castillo aéreo del brujo. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo construyó un castillo que dejó suspendido entre el cielo y la tierra. Todos los habitantes del reino fueron a ver la maravilla y la primera en llegar fue la princesa Yolanda, la única hija del rey, que además de bella tenía la característica de ser muy curiosa. Mientras la bella princesa admiraba el castillo, el brujo bajó volando y se la llevó. El rey, desesperado, mandó a construir una escalera para llegar hasta el castillo y prometió dar la mano de la princesa a quien lograra rescatarla. Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la construcción de la escalera, pero como el castillo estaba demasiado lejos, no conseguían llegar hasta él. Poco a poco fueron abandonando la tarea, hasta que no quedó ninguno. Sin embargo, había un joven campesino llamado Diego, que decidió emprender la hazaña de una manera distinta. Como tenía el gran talento de ser bueno con el arco, se le ocurrió que podría anudar una cuerda a una flecha, lanzarla hasta el castillo y trepar por ella. Diego llevó a cabo su idea. Amarró una larguísima cuerda a una flecha y la disparó y subió por ella. Al llegar arriba, apuntó otra flecha contra el brujo y lo mató. Luego buscó a la princesa en el interior del castillo. Cuando la encontró, le explicó cómo había llegado hasta allí. Le pasó la cuerda por debajo de los brazos y la ayudó a descender. Después, él bajó así como había subido.
Diego se presentó ante el rey con la princesa y aunque era un humilde campesino, el rey cumplió su palabra. Así, Diego y Yolanda vivieron juntos muy felices. Bueno, entonces recuerden que el ejercicio anterior, en la clase anterior, era que ustedes iban a buscar a alguien de su familia y después de haber leído la historia le iban a contar con sus propias palabras, le iban a narrar de qué se trataba esa historia. Entonces quiero que piensen un momento sobre cómo se sintieron cuando le estaban contando a su familiar esta historia y cómo la narraron, cómo la contaron. Bueno, recuerden un poco ese momento y después vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién cuenta la historia? Marca o colorea la alternativa correcta. ¿Será que esta historia la estaba contando Diego o le estaba contando la princesa Yolanda o alguien que no aparece en el cuento? ¿Quién estaría contando la historia? ¿Qué creen ustedes? Marquen la respuesta correcta. Bueno, y hoy quiero que guardemos un concepto muy importante, que es el concepto de narrador. Narrador es esa persona que cuenta algo que ha ocurrido. Así como ustedes, cuando fueron a buscar sus familiares y contaron esto que había ocurrido en la historia, ustedes se convirtieron en ese momento en narradores. Entonces, un narrador es aquella persona que cuenta algo que ha ocurrido. Bueno, y para finalizar, los voy a invitar a que vayan a la página 38 de su libro taller y resuelvan las preguntas que tenemos allí. Bueno, página 38 y página 39. Y en el encuentro virtual nos vamos a encontrar y vamos a ver cómo nos fue con esta parte. Bueno, muchas gracias niños, hasta luego.